Ya. Entonces, vamos a hacer primero. Aquí en el usuario se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Pero vamos primero por lo básico, ¿bien? Lo básico aquí es que uno puede llegar y crear un usuario simplemente con la opción ocupando el esqueleto normal de cualquier usuario que uno quiera. Por ejemplo, uno puede hacer user add -m y puede decir eibanco, ¿ya? Y al hacerlo, si tenemos así, nosotros podemos ir al home y vamos a encontrar eibanco, ¿bien? Entonces, la opción "-m" lo que hace es que llega y aparte de crear al usuario, también crea el home, que sería esa carpeta. Se fijan, eibanco. Entonces, también este usuario, por defecto, tiene una cualidad especial. Es un usuario que se puede loguear, ¿ya? Si nosotros hacemos antes de hacer eso, el usuario no tiene actualmente un login asignado. Por lo tanto, es un usuario que me voy a tratar de conectar, pero no tengo un password. Entonces uno puede hacer lo mismo que hace con el primer ruteo, desde el passwd y banco, y le puedo colocar un password, cualquiera, y hacer su y banco, y después colocar el password y meterme. Ahora, ojo, ahora como estaba en root, no era problema meterse porque el root tiene acceso a todo, ¿ya? Bien, pero uno puede llegar y cambiar de usuario. Ya ese usuario ya es funcional. Bien, uno podría decir, bueno, este usuario yo quiero que se agregue a algún grupo, ¿ya? Ahora son los grupos que teníamos, en la HTC, en la group. Digo, bueno, lo voy a agregar a web privada y por defecto, fijan, aparece Evibanco. Como un grupo también, como un grupo del usuario que ya lo creó. Ahora, ahí entra otra pregunta. Uno podría ser un usuario sin que tenga un grupo y lo puede hacer, asignándole uno al comienzo de la creación. Pero para poder uno agregar un grupo, necesariamente se necesita llegar y modificar al usuario, ¿ya? Utilizar comandos de modificación. Por ejemplo, podemos decir usermod -ag, y voy a agregar a un grupo, ¿ya? Y le voy a decir que se meta a web privada y vamos a colocar aquí a Evibanco. Bien. Y eso aparece algo al tiro. Fijan, uno dice cat etc group. Aparece Evibanco en web privada. Ahora, ojo, los grupos, por lo general, no necesariamente tienen solamente un usuario, podrían tener varios. Entonces, es bueno verlo cómo queda reflejado. Entonces, acá uno puede colocar, por ejemplo, decir, voy a hacer un usermod -ag, grande. Luego, le vamos a decir a Ibanco. El primero es el grupo, el usuario después. Bien. Y, lo voy a agregar background a web privada, para que queden los dos en el mismo. El primero es el grupo, web privada, y luego el usuario, background. Y ahí tendrían dos. Entonces, cat, el HTC, el group, ahí está. Entonces, cada vez que agrega un usuario más, aparecen con una coma. Se pueden haber enésimos usuarios metidos en un grupo, que son lo normal, ¿ya? Como también uno puede verificar que el usuario fue creado. Cat, el HTC, el passwd. Y va a aparecer entonces el usuario, que es Evibanco. Esta parte pertenece a la password, pero está en el shadow. 1001 significa que son el user ID y el group ID. Luego aparece entonces el directorio home de Evibanco, que es home Evibanco, y el usuario de qué tipo es, de qué tipo shell el que utiliza, que se llama binbatch. Bien, entonces ahí uno puede determinar que ese usuario es un usuario que se puede loguear, ¿ya? Que puede tener un terminal con un shell. Como también uno eh, puede verificar que si tiene un password haciendo cat el latch etc, el latch shadow. ¿Se fijan? No es como el otro que decía shadow, este shadow solito. Y aparece entonces esto,
esto que está acá, todo ese elemento que está aquí, es la password, pero con una criptación, ¿ya? Que si ustedes se dan cuenta, esta criptación se parecen, ¿ya? Pero no son las mismas. Ahora, podríamos ver que qué pasa cuando se colocan la misma password, ¿ya? Si aparecen más o menos parecidas. Entonces yo voy a hacer una prueba más. Voy a hacer add -m. Voy a colocar, por ejemplo, un usuario cualquiera. Test, ¿ya? Luego passwd test. Voy a colocar la misma password que la que tiene EviBanco. Bien. Luego hacer un add enlace etc enlace shadow. Ahora noten aquí cómo está hecho. Tienen exactamente la misma password, la misma. Pero si ustedes se fijan, el password, esto que está acá, no es el mismo. No tiene el mismo string. Eso es porque la forma de crear los passwords son una mezcla, ya que tiene que ver con algunos elementos de identificación y también con otro elemento que son los salt, que son como las veces que se cripta. Entonces, aquí no van a encontrar las cosas iguales en ambos casos porque no son iguales las características que tienen los usuarios. Bien, entonces ahí obviamente no pasaría. Ahora, si uno quiere llegar y eliminar un usuario, hay dos formas de hacerlo. Uno puede hacer userdel, bien. Si uno hace solamente userdel y coloca test, lo que hace es que no borra el directorio home, porque actualmente existe ls home y aparece EviBanco y Vagrant. Uno hace userdel solito, luego coloca test, entonces va a borrar el usuario, pero va a dejar el directorio home. Pero si uno dice userdel -r test, entonces va a borrar el usuario y además va a borrar el directorio home, como esto. ls enlace home y ahora no está el directorio home. Entonces, esta es una forma más efectiva para borrar todo, ¿ya? Que es con el -r. De esa manera entonces uno puede llegar y armarlo. Una situación especial que hay es que uno puede llegar y agregar usuarios en los cuales uno los tenga para hacer servicios, para separar la responsabilidad de la seguridad, pero sin un login, sin que pueda uno cambiarse a un shell, como en este caso como EviBanco. Puedo hacer su EviBanco, me puedo cambiar de shell y puedo después volver a root. Ese es un usuario que se puede loguear. Pero ¿cómo uno puede hacer un usuario que no se loguee, que no haga esa opción? Entonces, para eso, por ejemplo, uno puede colocar un servicio, que le voy a llamar como un usuario para hacerlo para un servicio. Entonces, add-s, luego esbin, que es el shell que va a ocupar, y se llama no login. Con eso, al hacer esto, uno puede decir, bueno, ¿quién sería un no login? Podríamos hacer, por ejemplo, un Apache Priv, ¿ya? Que está haciendo un usuario que es el que administra las partes del Apache privado, ¿ya? Y al hacerlo, aparece entonces que no tiene un directorio home, o sea, le hacemos ls enlace home, no tiene, lo hizo igual, ya, bueno, eso no me lo esperaba, pero le debería haber puesto el menú, pero uno generalmente no le hace el directorio home. Y lo otro particular que tiene, que uno puede ver cuáles son los usuarios que no son login user. Por ejemplo, cat, enlace, pc, enlace, passwd. Y ahí aparece, se fijan, dice Apache Priv y dice no login. Al igual que este MySQL que dice no login. Porque son usuarios que están utilizando en servicios. Y eso es importante cuando uno quiere administrar o separar el tema de la sesión y que no corresponda a un usuario logueado. Entonces esa es la situación que uno puede generar con eso. Bien.